Bienvenidos una vez más al canal Ecofinver, el canal de finanzas e inversiones. En el día de hoy quiero analizar y quiero compartir con ustedes algunos datos que he encontrado, que son datos realmente muy interesantes y que yo le llamo los cisnes negros de la economía de los Estados Unidos, ya que son eventos que pueden realmente tener un impacto en lo que es la economía de los Estados Unidos en lo que queda de este año 2024 y el 2025. Así que sin más pasamos a compartirles esta información. Recuerden, advertencia de aclaración, todo el contenido que vemos acá en el canal Ecofinver es un contenido con fines educativos. Las opiniones que yo les comparto y mis criterios no deben ser nunca considerados como consejos de inversión. Si fallas en prepararte, realmente te estás preparando para fallar. Y el primer mejor momento para invertir fue hace 10 años, el segundo mejor momento es hoy. Vamos a hablar un poco de quién es Estados Unidos y el papel que juega en el mundo. Estados Unidos tiene el Producto Interno Bruto más grande del mundo, es la primera nación en cuanto a Producto Interno Bruto. Al cierre del año 2023, el Producto Interno Bruto fue superior a 25 billones de dólares. Tiene un mercado doméstico de más de 330 millones de personas, además que estas personas realmente realizan un consumo muy alto, lo que aporta a la economía del país en cuanto a depender del consumo interno propio del país. En cuanto a innovación y tecnología, Estados Unidos es líder en sectores claves como tecnología de la información, biotecnología, energía renovable y aeroespacial. Invierte cantidades significativas en lo que es investigación y desarrollo. En cuanto a los sistemas financieros y mercados de capitales, como todos saben, Wall Street es el centro financiero más importante del mundo. Los mercados de capitales estadounidenses son los más grandes y líquidos, y además Estados Unidos es el mayor receptor de inversión extranjera directa. La educación y capital humano, Estados Unidos alberga muchas de las mejores universidades y centros de investigación. La diversidad cultural y la inmigración contribuyen a este pool de talentos diversos y dinámicos. La infraestructura y los recursos naturales, la infraestructura de transporte, comunicaciones y energía está altamente desarrollada acá. El país es rico en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, minerales, tierras agrícolas. En cuanto a la política y estabilidad económica, Estados Unidos tiene un marco muy favorable para los negocios, políticas que promueven la libre empresa y la competencia. A pesar de los múltiples desafíos políticos internos, Estados Unidos hasta la fecha ha ofrecido un entorno relativamente estable y predecible para los negocios. Y en cuanto al liderazgo global, Estados Unidos juega un crucial papel en lo que es la economía del mundo, siendo además líder en organizaciones internacionales, formulación de políticas económicas globales, además de que el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial en la actualidad y utilizada en la mayoría de las transacciones internacionales, reforzando su posición. Así que ya les digo, Estados Unidos en su papel en lo que es el mundo ocupa todavía esa supremacía a nivel global. Ahora, ¿qué pasó en el año 2020 y por qué se dice que esta es la última crisis que hemos tenido? Como todos recordarán, en el año 2020 el planeta entero fue golpeado por la pandemia de COVID. Esta pandemia tuvo como característica fundamental que desde el año 2020 y 2021 completo, fueron casi 2 años, el mundo estuvo casi en confinamiento, fue muy difícil para la economía a nivel mundial. Y entonces vamos a hablar y analizar un poco a partir de esta fecha cómo le ha ido a la economía de los Estados Unidos en estos tiempos. Tenemos que revisar acá este gráfico que compara el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, bueno, con China, Japón, Alemania e India. Como pueden ver, en la línea amarilla está los Estados Unidos. Se aprecia que en el caso de China e India han tenido una recuperación en cuanto a Producto Interno Bruto mucho mejor que Estados Unidos, pero igualmente, por ejemplo, observen que el comportamiento del Producto Interno Bruto y la recuperación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos contra países como Alemania y Japón realmente ha sido superior. Como característica, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos tuvo un retroceso de menos 3,5% al inicio de la pandemia.
En el año 2021, a partir de la recuperación y reapertura y además de los paquetes de estímulo fiscal, hubo una recuperación de casi un 5,7% del Producto Interno Bruto. Para el año 2022 ese crecimiento se moderó, se alcanzó un crecimiento del 2,1%. Sobre todo acá afectó el incremento de la inflación y múltiples problemas que existieron en las cadenas de suministro que comenzaron a afectar lo que era el crecimiento de la economía. El 2023 estuvo marcado por un periodo de estabilización, el Producto Interno Bruto creció un 2,8%, la economía mostró signos de estabilizarse, el crecimiento comenzó a ser moderado pero constante, las políticas monetarias y fiscales empezaron a ajustarse en cuanto al manejo de la inflación y además a trabajar para un crecimiento sostenible de la economía. Y en lo que va del 2024, en el primer trimestre tuvimos un rebote de 1,3 en lo que es el Producto Interno Bruto, lo que demostró una desaceleración incluso más grande de lo esperado en cuanto al Producto Interno Bruto, y sin embargo en el segundo trimestre se alcanzó un 2,8%, un resultado muy superior a lo que se esperaba. Así que por ahora el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico de los Estados Unidos está sin problema. Analicemos un poco ahora el tema de la balanza comercial. Como todos saben, no es un secreto que la balanza comercial de los Estados Unidos ha sido negativa desde hace múltiples años. Realmente esto lo que indica que el país no es capaz de realmente producir todo lo que necesita, sino que necesita importar mucho más de lo que exporta. Esta balanza comercial presenta un déficit muy ampliado. En el año 2020 era alrededor de 68 billones de dólares. En la actualidad es casi más de $1 trillón. Realmente es una situación muy compleja. Esta situación de balanza comercial desfavorable se ha podido mantener sencillamente por el dólar como moneda mundial de reserva, y esta capacidad del dólar viene dado por el acuerdo que existió después de la Segunda Guerra Mundial en la década alrededor de los 70 entre Estados Unidos y un grupo de países petroleros, incluidos Arabia Saudita, donde se firmó un acuerdo que permitió lo que se conoce como la creación de los petrodólares, convirtiendo la moneda americana como la moneda más apetecida del mundo por ese respaldo que tenía para la compra de petróleo. En cuanto a las exportaciones, vemos que realmente la tendencia del año 2020 al final es una tendencia positiva, pero al igual que las exportaciones han tenido una tendencia positiva, ha sido igual las importaciones. Así que esto todavía sigue siendo, en mi opinión, un gran problema. Si se fijan, la diferencia entre la brecha entre lo que eran las importaciones y las exportaciones del 2020 se ha ido ampliando. Quiere decir que aunque crecen las exportaciones, las importaciones realmente están creciendo mucho más. Esta balanza comercial y ese déficit persistente realmente es un problema. La economía americana consume más de lo que es capaz de producir, y este déficit puede tener implicaciones directas muy evidentes para lo que es el país, incluyendo presión sobre el dólar y las relaciones comerciales internacionales que Estados Unidos tiene con otros países. Analicemos un poco cómo ha sido entonces la inflación desde el suceso del COVID. Como podemos apreciar en este gráfico, desde el año 2020, en que comienza la pandemia, la inflación en los Estados Unidos comenzó a dispararse. En el año 2020 fue una tasa de inflación bastante baja, de solamente 1,4, pero ya en el año 2021 y 2022, sobre todo en el 2022, alcanzó un pico de 7%. Realmente fue muy, muy alto y realmente es muy preocupante para la economía y para el consumidor. Acá impactó mucho el tema de los paquetes fiscales. Fueron paquetes de ayuda que en mi opinión no se aplicaron de la mejor manera. En muchos casos el dinero se regaló. Y en economía, cuando el dinero se regala sin un respaldo productivo, al final lo que tiene como resultado es al final la inflación. En el año 2023 vean cómo se logra bajar esta inflación del 7% al 5,3%. Y en el año 2024 se está reportando un continuo descenso que está en el entorno de los 3,8%.
Veamos entonces un poco cómo ha sido la aplicación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal relacionado sobre todo con el tema de la inflación. Como podemos ver en este gráfico, ya en el año 2021 la Reserva Federal empieza a tomar medidas en cuanto a subir y cambiar la política que se había seguido en el año 2020. En el año 2020, sobre todo la decisión de colocar las tasas de interés entre 0 y 0.25 puntos estuvo enfocada en estimular el gasto y la inversión en un momento en que en la economía había una gran incertidumbre y contracción económica. En el año 2021 se mantuvieron bajas, igualmente entre 0 y 25 puntos. Ya en el año 2022 la Reserva Federal entre el año 2021 y 2022 la Reserva Federal tuvo que tomar ya decisiones de empezar a subir las tasas de interés, sobre todo por la aparición de una inflación muy fuerte como resultado de estos paquetes de estímulo. Vean que entre el año 2023 y el año 2025 las tasas han pasado a 5.25 puntos porcentuales. Estas son las tasas de interés más altas en los últimos 10 o 15 años, pero realmente, en mi opinión, son necesarios. Realmente la aplicación de los paquetes de ayuda no fue lo más óptimo posible. En muchos casos el dinero se regaló literalmente, y en economía, cuando tú creas o imprimes dinero sin un respaldo productivo, al final lo que estás estimulando es la aparición de inflación. Así que todo el resultado de lo que es la inflación y de las altas tasas de interés se debe en gran medida a la decisión que tomó la Reserva Federal de inyectar una gran cantidad de masa monetaria en la economía entre los años 2020 y 2021, bajo por supuesto la idea de que la economía de los Estados Unidos no se hundiera, pero bueno, como resultado ha tenido esta alta inflación y bueno, estas altas tasas de interés. Muchas personas se preguntan por qué, pese a los resultados positivos que se han visto en los últimos reportes de inflación, la Reserva Federal no ha comenzado de forma agresiva a bajar las tasas de interés. Y en mi opinión está relacionado con el hecho de que la Reserva Federal quiere ver que realmente la inflación está mostrando un comportamiento sostenido. Quiere decir que durante los múltiples reportes se puede apreciar que reporte tras reporte la inflación realmente está cediendo. Hasta que eso no pase, la Reserva Federal no puede bajar las tasas de interés. Veamos un poco y hablemos de lo que ha significado todo este paquete monetario también en lo que es la economía de los Estados Unidos. Y uno de los efectos más grandes que ha tenido ha sido la deuda del país. Como pueden ver acá en este gráfico de la Reserva Federal, el total de deuda de los Estados Unidos alcanza los 34 trillones de dólares. Recordar que el Producto Interno Bruto del país al cierre del 2023 fueron de alrededor de 27 trillones de dólares. Por lo tanto, la deuda del país está muy por encima de lo que es el Producto Interno Bruto. Esto es una situación muy compleja para el país, porque junto a esta deuda externa y nacional que tiene el país están los costos asociados a esta deuda. En la actualidad se dice que el país está gastando anualmente alrededor de $1 trillón para el pago de los intereses de esta deuda. Esto es una situación súper compleja. Esto es una situación que no se puede sostener en el tiempo. El país no puede seguir en esta espiral que, como están viendo acá en este gráfico, solamente lo que hace es subir y subir y subir la deuda nacional. Esto, ya les digo, es una situación no sostenible y realmente es parte de esa decisión de haber inyectado una masa monetaria de dinero sin ningún tipo de respaldo, pero además de los gastos del gobierno, gastos que en ningún momento han tenido un ajuste en cuanto a la realidad. Y ya les digo, desgraciadamente en los últimos años no se ha visto una voluntad de atender este problema tan grave que es hoy por hoy la deuda del país. Analicemos un poco entonces el impacto también que ha habido en lo que es el sector inmobiliario. En el año 2020 hubo un gran aumento en lo que es las viviendas. Las bajas tasas de interés y el deseo de las personas de encontrar otro tipo de viviendas más acorde
a esta nueva modalidad que se conocía como trabajo remoto, impulsó lo que es la demanda de vivienda, pero recordar que durante esta época del año 2020 y 2021 las personas casi no se mudaron por todo el tema que había la pandemia. Recuerden que estaban las personas confinadas. Incluso recuerden que en estos 2 años hubo un freno en lo que eran las nuevas construcciones, así que esta demanda por nuevos lugares, nuevas casas, incluso muchas veces nuevas casas con más espacio, alejadas de lo que es las grandes zonas urbanas, chocaron también con que la oferta estaba muy deprimida. El inventario existente no se estaba moviendo porque las personas no querían salir de sus viviendas, y además en el caso de las constructoras no estaban construyendo. Esta situación trajo consigo que el precio de las viviendas se dispare de entre casi 320 mil, que andaba el precio promedio de una casa en los Estados Unidos, hasta 440 mil en los últimos años. Esta ha sido una situación bien compleja, ya que realmente crea toda una crisis en cuanto al acceso de la vivienda. En los Estados Unidos, los préstamos sobre cuando uno se va a comprar una casa son préstamos que se hacen en base a los ingresos, y si los precios de las casas se disparan pero los ingresos de las personas no, entonces realmente lo que está pasando es que te estás quedando fuera para tener acceso a una línea de crédito que te permita comprarte una casa. En el año 2022, como vemos acá, comienza un poco de moderación. La demanda comenzó a moderarse, los precios seguían altos. Comienza también las tasas de interés, otro problema. No solamente entonces tenemos la situación de que los precios como tal de las viviendas se incrementen, sino que además de esta carga financiera tan alta, tenemos entonces que sumarle a ello el aumento de las tasas de interés. No es lo mismo pagar un 2% sobre este monto, sobre 440 mil, que pagar a lo mejor un 7 o un 8% de interés sobre este mismo monto. Realmente la carga financiera es muy grande, por lo tanto es inevitable que venga un proceso de desaceleración en lo que es la venta de vivienda. Hay muchas personas que no tienen posibilidad hoy por hoy, debido a los altos precios y las altas tasas de interés, a tener acceso a comprarse una casa. Entonces ya les digo, este ha sido el impacto que ha tenido como tal la pandemia en el sector inmobiliario. Y en el año 2024 vemos que continúa la desaceleración que se ha visto en el año 2023, continúa. Las tasas siguen siendo elevadas, hay una menor asequibilidad a lo que es la vivienda. Sin embargo, como dato positivo, ha habido un gran crecimiento en lo que es la construcción de nuevas viviendas, así que este ha sido más o menos el panorama en cuanto a lo que es el precio. En cuanto a otro aspecto interesante en el sector inmobiliario, hoy por hoy lo que se habla es que hay una crisis de accesibilidad a la compra, y por supuesto las razones detrás de esta crisis está el aumento de los precios de las viviendas, las altas tasas de interés, la oferta limitada que existe actualmente y además la alta demanda, así como el aumento en los costos de construcción. Súper importante este gráfico. Vean acá cómo también la pandemia disparó lo que fue la compra de casa, pero por motivos de inversión. Desde el año 2014 hasta el año 2019, el interés y el porciento de casas que se vendían con el objetivo de que fuera una inversión era alrededor de un 14%. Pero desde que empieza la pandemia, esta cifra se dispara y en la actualidad es casi un 28%. Quiere decir que de todo el inventario que anualmente se vende en los Estados Unidos, 28% casi se realiza por parte de empresas e inversionistas que están adquiriendo estas propiedades con objeto de convertirlos en activos. Esto pone en desventaja a aquellas personas que buscan una propiedad con el objetivo de que sea su vivienda primaria. Así que esto es un elemento que añade presión a lo que es los problemas que hay en el sector inmobiliario. Hablemos un poco de cómo le ha ido al sector empresarial en lo que es estos 4 años desde la pandemia.
Desde el año 2020 el crecimiento se contrajo mucho debido a los cierres y bueno, la disminución de la demanda. Hubo una gran disminución igualmente en cuanto a las ganancias que tenían las empresas y además hubo un aumento en las solicitudes de deuda empresarial debido a las altas necesidades de financiamiento para mantenerse a flote durante la crisis. En el año 2021, a partir de los paquetes económicos y las medidas de reapertura, se notó una recuperación nuevamente del crecimiento. Las ganancias igualmente aumentaron debido a la recuperación y la deuda corporativa, aunque siguió aumentando, lo empezó a hacer a un ritmo más lento. Ya en el año 2022 el crecimiento se moderó a medida que la economía comenzó a estabilizarse y bueno, también a partir de los nuevos desafíos que les comenté en cuanto a la inflación, las cadenas de suministro, las ganancias corporativas se estabilizaron, pero mostraron variabilidad entre lo que eran los distintos sectores. La deuda de las empresas permanecieron en niveles altos, algunas empresas enfrentando mayores costos de financiamiento debido a las tasas de interés. Recuerden que el aumento de las tasas de interés hace que cuando usted pida deuda, esa deuda sea más cara. No es lo mismo pedir deuda a un 2%, al igual que en el caso de las viviendas, que pedir deuda a un 8, a un 10 o a un 15%. En el año 2023 fue un año marcado de desafíos económicos. El crecimiento estuvo ralentizado debido a la inflación persistente y las tasas de interés igualmente altas. Las ganancias disminuyeron para muchas empresas debido a enfrentarse a mayores costos económicos y además una desaceleración económica, y la deuda aumentó en cuanto a las tasas de interés que se mantienen elevadas. El año 2024 se dice que ha sido un año más bien de estabilidad y ajuste. La economía ha mostrado signos de estabilizarse, el crecimiento ha estado moderado. Las ganancias se han comenzado a recuperar lentamente a medida que las empresas aprenden a vivir en el entorno actual, aprenden a optimizar costos, y la deuda corporativa se dice que se ha estabilizado, aunque se mantiene en niveles altos. Hay que destacar que en este año 2024 ha habido un aumento del 40% con relación a otros años en cuanto a las bancarrotas empresariales y un 70% en cuanto a las solicitudes de capítulo 11. Esto realmente es una cifra, es la cifra en mi opinión más impactante en cuanto a lo que es el sector empresarial. Yo creo que al final en la parte de las empresas se han sabido adaptar bastante bien. Recordar igualmente que tenemos el boom de lo que es la inteligencia artificial desde el año 2022. Tenemos toda esta nueva ola disruptiva que se dice que va a cambiar nuestra sociedad y hay que ver entonces todas las inversiones y todos los cambios que están sucediendo alrededor de este boom de la inteligencia artificial, que ha sido, en mi opinión, lo que ha disparado las inversiones en la bolsa de valores y sobre todo en compañías de tecnología y al final en todas aquellas también que de una forma u otra pueden encontrar un beneficio en la inteligencia artificial. Hablemos un poco ahora del estado del consumidor y para empezar a hablar del estado del consumidor hablemos un poco del empleo. Como pueden ver acá, los gráficos de empleo y desempleo muestran que actualmente la economía no lo está haciendo nada mal. Se encuentra prácticamente en un nivel bastante positivo. Realmente incluso vean que en cuanto al desempleo se encuentra a niveles casi de antes de la pandemia. Realmente en el caso del empleo realmente no se nota como tal un problema. En cuanto a los salarios, como pueden ver, hubo un pico porque durante la pandemia y como producto de esas políticas de confinamiento no aparecían trabajadores y se ofrecían a veces sumas de dinero realmente inusuales por trabajo que realmente no lo valían. Vean cómo, si miramos el panorama general, el salario de los trabajadores ha crecido, pero realmente no ha crecido mucho. Si analizamos, por ejemplo, temas como la inflación, costo de la vida, realmente el comportamiento del incremento de salario no está yendo de la mano y esto crea realmente un problema porque los trabajadores están sintiendo la carga de tener que pagar por cosas mucho más caras, sin embargo sus salarios no se están moviendo en la misma dirección. En cuanto a las deudas del consumidor, este sí es un aspecto que en mi opinión es preocupante. Vean cómo desde el año 2020 hasta la actualidad las deudas por tarjetas de crédito y otro tipo de planes se ha disparado y actualmente el consumidor de los Estados Unidos tiene deudas en tarjetas de crédito por casi $1 trillón.
Realmente es una cifra muy alta. Recuerden, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es de 27 y nos está diciendo este dato de la Reserva Federal que de esos 27 trillones de dólares de la economía, hay 1 trillón que está en deudas de tarjetas de crédito. Realmente el consumidor americano se está endeudando mucho y puede ser, como hemos hablado, por esos problemas que hay en cuanto al poco incremento que han tenido los salarios y sin embargo el alto incremento que ha tenido el costo de la vida. Como dato adicional, este gráfico que los traigo acá empieza a mostrar una preocupación porque este gráfico está relacionado con la incapacidad que empieza a mostrar el consumidor en cuanto al pago de sus tarjetas de crédito. Vean acá que el nivel actual de impagos de tarjetas de crédito está siendo bastante elevado en comparación con todos los años anteriores, incluso con los años antes de la pandemia. Quiere decir que el consumidor está fallando en pagar esas deudas y esos préstamos que ha ido tomando. Realmente es una situación que es compleja para el consumidor. En cuanto al nivel de ahorro, el consumidor vean que está muy por debajo de incluso antes de la pandemia, pese a que se produjo este pico tan alto debido a que la gente no consumía y debido además a las ayudas de políticas fiscales del gobierno. Actualmente lo que son los ahorros del consumidor están realmente muy bajos, casi que no se aprecia que el consumidor tenga capacidad de ahorrar y se entiende, hay un alto costo de la vida, los salarios no han subido, así que es normal ver que el consumidor se encuentra en esta situación, pero ya les digo, esto nos habla que de manera general el consumidor es uno de los elementos que más se ha visto afectado durante estos 4 años de pandemia y en la actualidad muestra una situación bastante desfavorable. ¿Qué conclusiones tenemos entonces de lo que ha sido el análisis que hemos visto a continuación? Bueno, Estados Unidos se está enfrentando a un panorama bastante complejo. Los posibles cisnes negros que existen sobre la economía americana está la balanza comercial, ahí está el tema del papel del dólar como reserva y hay que ver todas las consecuencias que traerá consigo el fin del petrodólar, la decisión de Arabia Saudita y otro grupo de países árabes de ponerle fin a este acuerdo que significaba que todas las ventas de petróleo iban a ser totalmente en dólares. Si no sabes lo que es el tema del fin del petróleo, tengo un video en mi canal que les invito a que vean porque es muy interesante y les va a ayudar a entender por qué esta decisión es una amenaza directa hacia el dominio del dólar como moneda global. Igualmente la deuda nacional de los Estados Unidos es otro tema que constituye por hoy un cisne negro porque es insostenible. El país no puede seguirse endeudando, no puede tener una capacidad infinita para endeudarse. La inflación, si no es realmente un elemento que necesita mostrar como tal que ha ido bajando pero de forma sostenida. Igualmente las tasas de interés, aunque ya se empieza a hablar que la Reserva Federal aspira a que en septiembre va a ser un recorte de tasa de interés, pero es un recorte mínimo, no es uno de los recortes más fuertes ni de los recortes que vaya a tener realmente un impacto como tal en la economía. Incluso se está hablando que el recorte va a ser de apenas 25 puntos, realmente un recorte muy bajo. En el caso del sector inmobiliario se aprecia una ralentización del sector, hay una crisis de accesibilidad que puede traer consigo una baja demanda en lo que es la compra de casas debido a que el consumidor no tiene acceso a comprarse viviendas. Y por supuesto el otro cisne negro que tenemos es las deudas de tarjetas de crédito del consumidor, que realmente están en un nivel bastante alarmante. Creo que desde antes de la pandemia a la fecha actual ha habido casi un 25% de incremento en cuanto a estas deudas de tarjetas de crédito. Estos datos que les traigo acá en esta presentación son datos para que ustedes utilicen para monitorear el estado de la economía. Al final el comportamiento de la economía de los Estados Unidos siempre se reflejará también en lo que es las inversiones. Recuerden que el canal Ecofimber es un canal dedicado a lo que es las inversiones en la bolsa de valores, y la bolsa de valores al final que analizamos es la bolsa de valores de los Estados Unidos. Por lo tanto, siempre es muy importante tener en cuenta cómo va la marcha de la economía de los Estados Unidos. Espero que el video les haya servido para la toma de decisiones, que les haya aportado conocimiento, que les haya sido realmente de mucha utilidad.
Estaré encantado de al final responder sus comentarios, sus dudas, aclaraciones. Les invito a que le den un like, son videos que toman mucho trabajo, hay que analizar mucha información, así que dale un like, compártelo y por supuesto suscríbete al canal. Chao, chao.